Continuamos, Iglesia del Señor, con nuestra serie Los Milagros de Jesús según el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estar compartiendo el poder de Jesús sobre los demonios. Les invito a que me acompañen en Mateo capítulo 8, versículo del 28 al 34 para darle lectura. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: y ellos salieron y se fueron aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vinieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús ha demostrado su autoridad, hermanos. Hemos visto que Jesús demostró su autoridad en la enfermedad, sanando al leproso, sanando al siervo del centurión. También hemos visto sanando a la suegra de Pedro. Y también la semana pasada estuvimos viendo que Jesús tenía autoridad sobre la misma naturaleza. Ahora, Él está demostrando su autoridad sobre el reino de las tinieblas. En esta segunda sección podemos dividirla de la siguiente manera. Esto ya lo hemos hecho la semana pasada para tener un panorama más claro de cómo el capítulo 8 y el capítulo 9 de este hermoso evangelio de Mateo está dividido. Y podemos separarlo de la primera sección, que vemos 3 milagros, y de ahí viene una enseñanza del costo de seguir a Cristo. En esta segunda sección también vemos 3 milagros, pero estos 3 milagros ya no son milagros de sanidades, es milagro de otro orden. Hemos visto el milagro del poder sobre la naturaleza, ahora vamos a ver el poder sobre el mundo espiritual. En esta segunda sección podemos dividirla de 2 maneras. Podemos dividirla en la naturaleza de los milagros y la reacción de las personas. En la naturaleza de los milagros, como bien hemos mencionado, hemos visto el poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre el mundo espiritual y el poder de Jesús para perdonar pecados. Pero también hemos estado observando la reacción de las personas. Y la reacción de las personas es el asombrarse, el maravillarse. En el episodio de que cuando Jesús calmó la tempestad, hemos visto que las personas, los discípulos, se asombraron y dijeron: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, y se quedaron maravillados. Pero también les entró un tremendo temor. Y en este episodio vamos a ver el rechazo, el temor que ellos tuvieron. Se aterrorizaron. Ahora, hermanos, para redimir la tierra y revertir la maldición, Jesús debería tener poder absoluto sobre Satanás y sus huestes demoníacas. Y aquí viene también parte de nuestro estudio, el poder de Jesús sobre el mundo espiritual. Jesús tendría que ser capaz, hermano, de dominar las fuerzas del mal, que mantenían a los hombres en esclavitud, lo mantenían en su esclavitud también física, espiritual y mental. Qué curioso es, hermanos, seguir estudiando el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Mateo nos va a mostrar varios relatos. Y en estos relatos vamos a encontrar la capacidad y autoridad que Jesús tuvo para expulsar demonios. No solamente podemos observar en el capítulo 8, del 28 al 34. No es el único relato que Mateo va a dar en relación a que Jesús expulsó demonios. Hay otros relatos más. En la tentación del desierto, hermanos, podemos ver que Jesús demostró su poder para resistir a Satanás. Cuando uno lee Mateo capítulo 4 y ve la tentación de Jesús, entonces vino, dice la palabra, vino el tentador, ¿no? Vino el tentador y le dijo a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero como Jesús tiene autoridad sobre Satanás y sobre sus huestes, Jesús no cedió a la tentación. Y ahora en este episodio vamos a poder ver cómo Jesús vence
y hace que se sometan los principados, las potestades, los demonios por completo. Vamos a ver la autoridad de Cristo contra todas las huestes de tinieblas de maldad. Este pasaje que lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, creo que debe ser algo tan fundamental en nuestra fe cristiana y nuestra confianza en el Señor. Miren lo que menciona el pasaje: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, tú debes de confiar en el Señor, yo debo de confiar en el Señor, toda la persona que ha depositado su confianza en el Señor debe ponerla solo en Jesús, porque el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Hermano, el diablo es engañoso. Por eso el Señor dice también en Apocalipsis 10:20, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor ya venció, y no solamente ha vencido en la cruz del Calvario, el Señor venció en el presente. Por eso la palabra dice que Él vino para deshacer las obras del diablo, pero también ya venció en el futuro, porque en el futuro el Señor va a lanzar en el lago de fuego a Satanás y a sus huestes. Cuando uno estudia el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo va a tener paralelos muy interesantes. En el episodio que hemos estudiado la semana pasada, que Jesús calma la tormenta, calma esta tremenda tempestad, podemos ver ahí su autoridad sobre la creación material. ¿Y qué es la autoridad sobre la creación material? Es todo lo que percibimos, hermanos. Es todo lo que percibimos con nuestros sentidos. Podemos percibir el sol, la luna, las estrellas, los animales, los árboles, el mar, los ríos y los seres humanos. Es toda la creación material. Pero ahora en este episodio nos enfrentamos ahora en su autoridad sobre la creación inmaterial. ¿Y qué es la creación inmaterial? Lo invisible, lo espiritual. Y ahí tiene que ver los ángeles. Aquí vamos a hablar de los ángeles caídos, que tendría que ver los demonios. Pero el apóstol Pablo ya nos estaba mencionando que Cristo tenía autoridad sobre la creación material, pero también sobre la creación inmaterial. Miren lo que dice en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Acompáñenme con sus Biblias. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué interesante! Visibles e invisibles. En Él fueron creadas todas las cosas. Y como en Él fueron creadas todas las cosas, el Señor tiene autoridad sobre la creación material y sobre la creación inmaterial. Y esto nos enseña, hermanos, que Jesucristo tiene la capacidad, hermanos. Jesucristo es el Rey absoluto sobre todo, tanto de lo que se ve como de lo que no podemos ver. Mateo constantemente por eso nos va a estar mostrando que Jesús es el Mesías. Es el Rey prometido, es el Hijo de Dios. Y en Él, hermano, debemos depositar nuestra confianza. Hoy vamos a estudiar 3 puntos, de las cuales en este pasaje tenemos que estudiar la posesión demoníaca de los hombres, el poder de Jesús, y vamos a estudiar también la reacción de las personas. Vayamos con nuestro primer punto, la posesión por parte de los demonios. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 8 del 28 al 31. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. En este episodio, en todos estos pasajes, nos hemos dado cuenta de la posesión por parte de los demonios. Cuando el pasaje empieza, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos. Veamos un poquito el contexto. Primero, Jesús estuvo en Capernaum, estuvo en el lago de Galilea. Cuando Jesús está en Capernaum, Jesús menciona, ¿se acuerdan en la semana pasada que estuvimos mencionando? Que Jesús dice, vayamos, pasemos al otro lado. Y subieron los discípulos a una barca. Después de ir a los discípulos a una barca, dice que se levantó una gran tempestad en medio de ellos. Y las olas eran tan fuertes que golpeaban con fuerza contra aquella barca. Entonces los hombres desesperados se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ayúdanos. Y Jesús, levantándose, ¿qué les mencionó? ¿Por qué tienen temor? Hombres de poca fe. Y después el Señor reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Fue algo tan milagroso poder ver a Jesús que tenía autoridad sobre la naturaleza. Ahora vemos que Él está cruzando. Después de haber estado en Capernaum, después de haber pasado toda una tremenda tempestad y los discípulos vieron el poder milagroso de Jesús sobre la naturaleza, ahora están llegando a la orilla, a la tierra de los Gadarenos. Más o menos para mencionarles que estaba a 10 kilómetros de Capernaum atravesando el lago de Galilea para llegar a Gadara. Pero el pasaje continúa y menciona, y vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Debemos hacernos una pregunta. ¿Qué significa estar endemoniado? En el griego se pronuncia daimonizomai, que quiere decir está bajo el control de un espíritu demoníaco, sin tener en cuenta el tipo o grado de control. Cuando un demonio poseía a una persona, esta persona perdía todo el control de su voluntad. Este demonio lo poseía. Entonces ya no tenía control. Ahora, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla de su actuar de los demonios? El actuar de los demonios en este tiempo. Miren, hemos leído el pasaje de Mateo 4:3. El pasaje de Mateo 4:3 nos menciona que vino el tentador y le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces los demonios te pueden tentar. Los demonios te atacan también en lo físico. Leamos Mateo capítulo 9, versículo 32. También esto va a ser un milagro que vamos a estudiar más adelante. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 9, versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Este demonio le había atacado físicamente. El mudo que estaba endemoniado. Cuando Jesús hizo la liberación, este mudo o esta persona que estaba mudo empezó a hablar. Este milagro que el Señor había hecho. Después pueden traer conductas suicidas. Los demonios pueden traer conductas suicidas. Leamos una vez más. Miren, en el Evangelio de Mateo, el Señor sigue liberando a personas. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 15. Miren lo que menciona. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en agua. Vemos una persona lunática, vemos una persona poseída, una persona que tiene conductas suicidas, una persona que se lanza al fuego, que se lanza al agua, pierde la voluntad. ¿Qué hacen estos demonios también? Estos demonios también tienen una actitud de que a la persona le quita su voluntad para que estas personas se corten. Y esto es el masoquismo. Veamos en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 5.
Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Hacen que las personas se hieran con piedras. ¿Por qué? Porque han perdido toda voluntad. Pero también, miren, una de las cosas también muy peligrosas que hacen los demonios, corrompen la verdad de la palabra con doctrinas de demonios y la religión falsa. Aquí podemos ver las sectas, aquí podemos ver las distintas sectas que hay en el mundo y las doctrinas de demonios también que podemos mencionar. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apotastarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una vez más, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hemos visto en este tiempo que se levantó una gran apostasía en el mundo entero. Una apostasía que están dando un evangelio que no es el verdadero. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces debemos de pedirle al Señor, Señor, danos discernimiento, porque pueden ser doctrinas de demonios. Hermano, una posesión demoníaca es estar bajo el control, bajo el dominio de uno o más demonios, habitando en el cuerpo del ser humano. Esa persona pierde todo control. Esa persona ya no tiene control de sí mismo. Miren lo que menciona en Marcos, capítulo 5, versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces en este pasaje nos habla que eran muchos demonios. No solamente era uno. Se llamaban Legión porque eran muchos. Miren, el pasaje menciona que le salió al encuentro 2 endemoniados. Hemos visto ya un poquito el contexto de quiénes son estos demonios y cómo operan estos demonios. Pero también el pasaje continúa, salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. El Evangelio de Mateo, cuando uno estudia los 4 evangelios, hay 3 evangelios que van a repetir el mismo episodio, pero con diferentes perspectivas o con diferente visualización. El Evangelio de Mateo nos va a dar un alcance de que ellos vivían en sepulcros, eran personas feroces, violentas, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, ¿qué eran los sepulcros? Los sepulcros son tumbas que eran pequeñas cuevas que se tallaban en las laderas rocosas. Actualmente podremos mencionar, pues, ¿no? Y eran los endemoniados que vivían en los cementerios. Pero en aquellos lugares, los sepulcros o las tumbas eran aquellos lugares que estaban fuera de las laderas, en los lugares rocosos. Pero hay otros evangelios que nos va a dar mucha información de cómo era la conducta de estos endemoniados. Primero, eran violentos, eran salvajes, la gente le tenía miedo, como menciona Mateo, pero también en el Evangelio de Lucas nos va a detallar algo también importante. Vayamos a Lucas, capítulo 8, versículo 27. Lucas, capítulo 8, versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Lucas está dando una información que eran personas que estaban desnudas, no vestían ropas. Entonces, el demonio había tomado su voluntad, tenía control, que les hacía andar desnudos. Ahora el Evangelio de Marcos nos va a dar otra información. Vayamos a Marcos capítulo 5, versículo del 2 al 4. Y cuando salió él de la barca, le seguía. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún
con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Miren la información que nos da el Evangelio de Mateo en relación a estos endemoniados. Nadie podía atarle cadenas ni grillos. ¿Qué eran estos grillos? Estos grillos eran herraduras, eran de hierro que le ponían a las personas, y con esos hierros los inmovilizaban. Pero el pasaje dice que esta persona, que este demonio, lo rompía todo. Tenían una fuerza salvaje. Como decían, eran feroces. Nadie podía atarles ni cadena ni grillos. Miren lo que menciona Marcos 5:5. Continuamos. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ellos gritaban día y noche, dando voces. Y lo que me sorprende acá, y se cortaban y se herían con piedras. Se lastimaban con piedras. Cuando una persona está poseída, pierde control. En ese contexto, ellos clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Versículo 29 de Mateo 8:29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Ellos comenzaron a hacer una petición al Señor. Debemos ver que los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos le están diciendo: tú eres el Rey, eres el Mesías, eres el ungido. Ellos estaban reconociendo quién era Jesús. Pero cuando uno lee otros evangelios para poder profundizar más en este estudio, Marcos nos va a dar una información muy importante. Marcos capítulo 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Miren, ¿cuál fue la actitud de este endemoniado? Corrió y se arrodilló ante él. La palabra griega es proskuneo. Por lo general, hermanos, esta palabra de arrodillarse se traduce para adorar. Los demonios son ángeles caídos. Antes de rebelarse contra Dios, hermanos, ellos conocían a la segunda persona de la Trinidad. Ellos sabían quién era Dios. Los demonios entendían perfectamente sobre quién era Cristo. Ellos tenían una cristología muy clara en sí. Por eso lo que hizo este endemoniado, se arrodilló ante él. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor tiene toda autoridad. No nos olvidemos lo que hemos leído en Colosenses. El Señor tiene autoridad sobre las cosas que se ven y sobre las cosas que no se pueden ver. Ellos sabían que Jesús era su juez y su destructor, hermano. Los demonios sabían que el Señor un día los iba a juzgar y los iba a destruir eternamente. Los demonios tenían muy claro su escatología. ¿Y qué hablamos de la escatología? La escatología es hablamos del futuro, de lo que va a suceder más adelante. Por eso les hizo esta pregunta: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Miren cómo les mencionan los demonios. Los endemoniados le dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Escatológicamente sabemos que el Señor va a arrojar a Satanás, a sus huestes, a sus principados, al falso profeta, a la bestia. Lo va a arrojar eternamente y para siempre en el lago de fuego y azufre. Pero es tan importante, hermanos, poder ver
que estos endemoniados sabían quién era Jesús. Cuando uno lee Santiago 2:19, nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Ellos tiemblan porque su fe es de reconocimiento. Ellos reconocen quién es Jesús, pero no de aceptación. Aquí está la diferencia. Por eso el pasaje, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen quién es Jesús, porque los demonios antes eran ángeles, pero ahora nosotros lo mencionamos que son ángeles caídos y que ahora son las huestes de maldad. Y es importante mencionar esto. Ellos reconocen, pero no tienen una aceptación y entienden plenamente la consecuencia de rechazar, a Dios. Por eso, hermanos, podemos ver que estas personas o estos endemoniados conocían muy bien a Jesús. Conocían muy bien quién era Cristo. Miren lo que menciona en Lucas 4:41. Leamos Lucas 4:41. Lucas 4:41, por favor. En Lucas 4:41, vamos a ver lectura. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. El Señor los reprendía, porque los demonios reconocen que él es el Cristo. Y aquí estos dos endemoniados gadarenos están reconociendo que él es el Cristo, porque Cristo tiene autoridad también sobre los espíritus inmundos. Y hermano, si tú estás siendo atormentado, déjame decirte que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo potestad, sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre Satanás. Tiene autoridad. Y es tan necesario que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él. Porque los demonios reconocen quién es Cristo, pero no tienen la aceptación. Pero nosotros que sí hemos aceptado que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Y podemos estar totalmente confiados. Por eso no tengas temor, no tengas miedo, hermano. No tengas miedo en el nombre de Jesús. El pasaje continúa mencionando: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdo. Ellos hacen una petición extraña. Ellos reconocieron que Jesús es el Cristo, el Rey prometido, que tenía autoridad, pero le hacen una petición de que tenían que ir a un hato de cerdos, porque ellos sabían que Jesús iba a liberar a esos hombres. Ellos entendían que Jesús les iba a dar libertad. Por eso ellos hicieron esta petición extraña: mándanos a ese hato de cerdos. Un hato de cerdos es una manada grande. Algunos comentaristas dicen que un hato de cerdo eran aproximadamente de 2,000 cerdos por ahí. Pero no nos olvidemos que en otros evangelios nos mencionan que estos endemoniados dieron su nombre y dijeron que eran legión. Se llamaban legión porque eran muchos demonios. Y en ese contexto, ellos le dicen al Señor: mándanos a ese hato de cerdo. Si una legión de demonios no tuvo poder sobre un hato de cerdo, hermano, mucho menos lo tendrá sobre el rebaño de las ovejas de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos victoria. Porque Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y el pasaje continúa, hermanos, en el versículo 32. Y Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar,
por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí viene nuestro segundo punto, el poder de Cristo. Y el poder de Cristo es tan maravilloso. Por eso estudiar cada milagro podemos ver su divinidad, podemos ver su obra maravillosa que el Señor hace. Ahora está mostrando su autoridad para con las huestes demoníacas. Jesús solamente con una sola palabra, y esa palabra fue id, les echó fuera a toda la legión de demonios. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Con una sola palabra nuestro Señor Jesucristo mostró autoridad. Por eso vale la pena el poder confiar en el Señor. Por eso vale la pena, hermano, el poder arrodillarnos delante del Señor. Él con una sola palabra demostró su autoridad. Pero en el caso de los discípulos no fue así. Echar fuera a los demonios, en el caso de los discípulos, le demoraba mucho tiempo y ellos tenían que persistir en ello. Y el Señor les va corrigiendo. Hemos hablado de este episodio del lunático de Mateo capítulo 17. Este episodio del lunático, primero llamaron a los discípulos para que pudieran liberar a este lunático que no tenía control sobre su cuerpo, no tenía control porque se echaba muchas veces en el fuego, se lanzaba al fuego, se lanzaba en el agua. Pero cuando uno lee este relato, en este relato dice que los discípulos no pudieron liberar a esa persona. Dice que demoraron mucho tiempo. Y ahí le rogaron a Jesús que Jesús lo liberara, y Jesús lo liberó rápido, al instante. Ese es el Cristo que nosotros confiamos. Tal vez humanamente, ahora nosotros vemos tantos espectáculos. Ahora vemos, hermanos, tantos espectáculos sobre posesión demoníaca. Vemos espectáculos que se hace tal persona. Hermano, tú pon tu confianza en Cristo Jesús. Él con una sola palabra liberó a estos 12 demonios que tenían miles de demonios. Pero con una sola palabra, hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor. Jesús los ordena, salgan. Y los demonios eran incapaces, hermanos, de desobedecer a ese mandato. Y de inmediato, hermanos, ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Los demonios son ángeles caídos, pero también son seres sumamente poderosos. Los ángeles, hermanos, la Biblia menciona que son mayores en fuerza y potencia, como lo menciona 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pero también en el Antiguo Testamento nos menciona que el Señor mandó a un ángel para que le diera un mensaje al profeta Daniel, pero fue retrasado por un demonio, por un periodo de 3 semanas. Y el Señor Dios tuvo que enviar al ángel Miguel a que lo ayudara. Y esto lo encontramos en Daniel capítulo 10, versículo 13. Pero también podemos ver que los demonios tienen poderes sobrenaturales para realizar señales y prodigios. Y esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer este pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuos, cuyo aventamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miren cómo el pasaje ya nos está mencionando que ellos hacen señales y prodigios. Así como Dios tiene poder, Satanás también tiene un poder para obrar en sanidad, para obrar en prodigios, señales, pero esos prodigios y señales son mentirosos. No te dejes llevar por eso. Por eso el apóstol Pablo decía, no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera. Tengamos una fe bien puesta en Cristo Jesús. Y no nos olvidemos que con una sola palabra los demonios salieron huyendo. Por eso vale la pena el confiar en nuestro Señor. Solo en el Señor Jesús, hermanos, tiene el poder para herir en la cabeza a Satanás. Y solo por el poder del Señor Jesús, el diablo será atado,
arrojado al abismo y finalmente al lago de fuego y azufre. Vale la pena vivir por nuestro Jesús. Se requiere, hermano, tremendo poder para expulsar a tantos demonios. Sin embargo, Jesús lo hizo al instante. Jesús lo hizo al instante, hermanos. Sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Los hombres que fueron liberados de los demonios, hermanos, ahora nosotros podemos ver, tal vez el Evangelio de Mateo no lo menciona, pero lo va a mencionar el Evangelio de Marcos. Les voy a invitar una vez más que podamos ir a Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Estos hombres fueron liberados. Fueron liberados de los demonios. Ahora los vemos tranquilos. Ahora los vemos sentados, vestidos, que estaban desnudos, ahora los vemos vestidos y en su juicio cabal, conversando con Jesús. Esta es la información que nos da Marcos, para darle la gloria al Señor. En el transcurso de mi vida cristiana, ya 21 años en la vida cristiana, he visto el obrar de Dios. Y he visto el obrar de Dios de muchas maneras, pero también he visto el obrar de Dios en la autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre los demonios. He visto personas siendo liberadas, hermanos. Y después de su liberación, les he visto tranquilos, con paz en su corazón, en su juicio cabal. Vale la pena, hermano, poner nuestra confianza en el Señor. Y quisiera terminar, hermanos, hablando de este tercer punto, la reacción de las personas. El pasaje continúa. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Esto lo podemos ver en el versículo 34. Los que estaban apacentando los cerdos salieron huyendo. Es necesario poder hacer esta comparación, hermano. Los cerdos no eran el problema en sí, sino el punto principal eran que los hombres fueron liberados de muchos demonios. Los cerdos solamente fueron la prueba, hermano. Los cerdos solamente fue la prueba que algo sobrenatural había pasado. Algo sobrenatural había pasado en aquel lugar. Toda la ciudad, hermano, dice que salió al encuentro de Jesús. Toda la ciudad. Leamos una vez más Mateo capítulo 8, versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús es el centro ahora de la atención de aquella ciudad. Sería bonito, ¿no? Mencionar, y aquella ciudad recibió a Jesús con júbilo, con alegría. Y aquella ciudad, hoy hubo un gran avivamiento, y aquella ciudad lo recibió con un corazón presto. Pero no fue así. Jesús sí captó la atención de toda la ciudad, pero captó la atención de la ciudad porque esa ciudad estaba aterrada. Tenía miedo, pero no tenía miedo de querer reconocer a Cristo como Señor. Simplemente vieron a alguien superior y ellos se sintieron descubiertos por su pecado, descubiertos por la condición de sus vidas. En Lucas 8:37, miren, hermano, vamos a leer Lucas 8:37. En Lucas 8:37, acompáñenme por favor, Lucas 8:37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Les invadió el temor. Sería bueno, así como le pasó a Isaías y a Pedro, en el caso de Isaías y Pedro,
Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O tal vez la misma expresión de Pedro, cuando Pedro dijo, cayó de rodillas a Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero no vemos esta actitud de ellos. Ellos sí tuvieron gran temor, tuvieron miedo, pero no querían reconocer a Cristo. Ellos tenían miedo porque estaban delante del Hijo de Dios Santo. Es lo que vemos actualmente. Vemos a mucha gente que tiene temor al Señor por las cosas que el Señor hace. ¿Pero acaso ellos quieren arrepentirse? No. Hay muchas personas todavía que dicen: yo quiero ver los milagros de Jesús para recién creer y poner mi fe en Él. Hay mucha gente que habla así. Yo no sé si usted conoce una persona así. Muchas veces, hermanos, actuamos de una manera muy equivocada. Pero en este pasaje, hermano, hemos visto personas que vieron los milagros y la liberación de estos endemoniados, pero ellos no creyeron en Él, sino le dijeron que se fuera de sus contornos, que se fuera. Miren la actitud de estos hombres. Y esto me lleva, hermanos, a decir este ejemplo. A veces hay personas que dicen: Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a entregar mi vida. Señor, si yo veo este milagro, yo voy a servirte. Los gadarenos, los de Gadara, vieron un tremendo milagro. Estos endemoniados que habían sido atormentados por muchos años, con una sola palabra de Jesús, fueron liberados. Ahora, esta ciudad lo está rechazando. Esta ciudad no quiere saber nada del Señor. Es triste saber esto. Por eso, hermanos, podemos decir que cuando uno es expuesto a la grandeza de Dios, muchos corren a las tinieblas, porque son expuestos de toda su maldad. Es todo lo contrario. Cuando uno ve la grandeza de Dios, en vez de correr y arrodillarse, así como lo hizo Isaías, así como lo hizo Pedro, ellos se esconden porque se sienten expuestos de toda su maldad. Y eso es lo que pasó con este pueblo. Concluyo con esto, hermanos. A pesar que la gente lo rechazó al Señor, el Señor Jesús nunca dejó de sentir compasión por ellos. Miren la información que nos da Marcos, capítulo 5, del 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y la palabra menciona: y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y acá podemos ver la compasión de Cristo. Porque este pueblo que lo rechazó, de esta provincia de Decápolis, vemos este lugar de Gadara. Y este lugar de Gadara, en su misericordia, en su fidelidad, el Señor puso un mensajero. El Señor puso un embajador. Para que él, a través de su vida, de su testimonio, la gente escuchara quién era Jesús. Hermano, déjame decirte en esta oportunidad, Jesús tiene el poder. Hemos estudiado poder sobre la enfermedad. Y podemos decir: gracias, Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Y hoy hemos estudiado: Jesús tiene poder sobre el reino de las tinieblas. Todo principado, toda potestad, todo demonio, hasta Satanás, huye delante de él. Por eso te decimos a ti, Satanás, que el Señor te reprenda. Y hermano,
hoy tengamos un tiempo de postrarnos delante del Señor y reconocer en quién hemos confiado. Reconocer en dónde está nuestra confianza. Vale la pena el vivir por Jesús. Vale la pena el decir gracias, Señor Jesús. Y quisiera orar por aquellas personas que en algún momento se han sentido atormentadas por un espíritu demoníaco. Quisiera orar por aquella persona que en algún momento se haya sentido influenciado. O tal vez tú conozcas de una persona que esté poseída. Déjame decirte, después de haber compartido este mensaje, que solo Jesús tiene autoridad sobre los espíritus demoníacos, sobre Satanás. Pon tu confianza en Él. Confía en Él, hermano. Vale la pena el vivir por Jesús. Pero es necesario que Él venga a morar a tu corazón. Y quisiera orar por las personas que nos escuchan por primera vez, para que hoy día tú tengas un encuentro personal con Cristo. Y que no seas como aquel pueblo que vio el milagro del Señor, pero lo rechazó. Ahora es tu oportunidad de reconocer tu pecado delante de Él, porque Él es un Dios grande y justo, y de permitir que Jesús sea el Rey y Señor de tu vida. Él es el único que puede abrir todo velo que tú puedas tener. Pero acércate a Cristo Jesús en arrepentimiento. Si tú quieres hacerlo, hermano, amigo que nos escuchas por primera vez, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy nos acercamos delante de ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre Santo. Hoy reconocemos que Jesucristo es el Señor. Hoy reconocemos que Cristo tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre Satanás y sus huestes. Cristo tiene autoridad. Y hoy día reconocemos nuestro pecado delante del Señor y te pedimos perdón. Y hoy día confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Rey y Salvador. Por eso, amado Señor, hoy, Señor, creemos en nuestro corazón que Dios te levantó entre los muertos y que un día vendrás también para juzgar a vivos y a muertos. Señor Jesús, en plena confianza a ti, te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Y oramos también por la iglesia, por aquella iglesia que no tiene que tener temor, ni a un principado, ni a una potestad, ni a un demonio, ni a Satanás, porque sabemos en quién hemos confiado. Iglesia del Señor, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, Cristo Jesús tiene autoridad sobre los espíritus demoníacos. Y pon tu confianza en Él, y en Él encontrarás la paz y la fortaleza que tu corazón necesita. Te alabamos y te exaltamos solamente a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sigamos creyendo en el Señor. Solo Cristo tiene autoridad sobre los espíritus demoníacos. Confía solamente en Cristo Jesús. Bendiciones.